mi amor. Estoy en el lugar donde están las células de nuestra hija, de la sangre y del cordón, y lo hemos visto todo, está todo aquí. He visto los 3 tanques en los que están las 4 muestras, 2 de tejido y las 2 de sangre. Y he visto cómo trabajan, lo hacen muy bien. Estoy muy emocionado porque aquí solo hay vida y es muy importante para nosotros. Y yo te quiero mucho. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías para proteger a tu familia? ¿Hasta dónde llegarías para evitar su sufrimiento? Si hubiera una manera de proteger a tu descendencia desde el momento en el que nacen, ¿lo harías? Soy Esther Sánchez, periodista científica y guionista de podcast y televisión. A lo largo de mi carrera me he dedicado a la divulgación científica, desde temas ambientales hasta tecnológicos y de salud. Cada nuevo paradigma científico trae nuevos horizontes y nuevas promesas. Me fascina la esperanza que ofrece la ciencia para mejorar la vida de las personas. También soy madre y, como tal, conozco esa sensación de querer mantener a tu familia a salvo cueste lo que cueste. Asegurar la salud es lo que promete la investigación con células madre. Un futuro en el que las células de tu bebé puedan ser utilizadas para desarrollar tratamientos que algún día sirvan para curar enfermedades graves. El motivo fundamental de por qué hacemos lo que hacemos las personas es la esperanza. Esa es la razón por la cual confiamos en algo, como por ejemplo, la ciencia. Las células madre del cordón umbilical de los bebés se usan desde hace más de 20 años en el tratamiento de enfermedades muy graves. Las células madre del cordón son el tratamiento habitual en algunas enfermedades graves que afectan al sistema hematopoyético, como la leucemia, anemia, linfomas o ciertos tipos de cáncer. En enfermedades no congénitas, las células podrían ser utilizadas por el propio bebé, asegurando un 100% de compatibilidad y ausencia total de rechazo. Las células madre del cordón son un tesoro biológico de incalculable valor que en ningún caso debería ser desechado. Es importante recogerlas lo más jóvenes posible. Y por eso, el momento del nacimiento es una ocasión única. Esta historia es sobre esa confianza, sobre la esperanza, sobre la fuerza en nuestro interior que nos hace sobrevivir, sobre hasta dónde llegaríamos para proteger la vida. La ciencia es una fuerza poderosa, sí, pero la fe y la esperanza lo son aún más. Soy Esther Sánchez y esto es Madre Célula, una producción original de Swissinfo, el servicio de información online de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión, producido en colaboración con Piz Gloria Productions, Futur Pros y Estudio 80. Esta historia es una producción multilingüe disponible en español, inglés y francés. Ahora sí, empecemos. Quiero presentaros a Luis Daniel. Es el hombre que escuchábamos al principio de este episodio. Esa emotiva llamada telefónica que hizo a su esposa desde un laboratorio en Polonia fue parte de un largo viaje que lo llevó a sus límites, como padre y como persona. Ese viaje lo conectó a una búsqueda implacable que es el origen de esta historia. Pero bueno, lo cierto es que me estoy adelantando demasiado. Volvamos a cómo empezó todo. Yo quería trabajar en el cine, pero me di cuenta que no era guapo y no era un superhéroe. Mi película no iba a ser una película fantástica, sino real. Y las personas que cuentan historias reales suelen ser periodistas. Cuentan lo que ven a su alrededor, cuentan la naturalidad de la vida. Luis Daniel Martín nació y creció en Madrid, España. En cualquier conversación con él se nota su amor por contar historias. Luis usa todo su cuerpo para hablar, para comunicar el amor que siente hacia su ciudad natal. Crecí en esta casa. Este es mi pequeño palacio y me trae muchísimos recuerdos porque por aquí han pasado todas las personas a las que he querido y quiero en mi vida, ¿no? Luis cuenta que cuando era pequeño su barrio era de clase trabajadora y ahora algunos lo llaman el Brooklyn de Madrid. Muchas cosas han cambiado desde que Luis era niño,
pero él sigue siendo un romántico y sigue amando la ópera y el fútbol. Mi madre cuando era pequeño me ponía ópera para relajarme. Empecé a escuchar ópera desde que era un bebé. Eso hizo que, siendo adolescente, el resto de amigos les gustaba el rock y a mí me gustara un aria, una ópera. Mientras que a unos les gustaba Michael Jackson, a mí me podía gustar la cabalgata de las Valquirias. Alexa, pon Nessun Dorma, por favor. Alexa, más alto, por favor. Alexa, más alto. Esa es mi canción favorita. Ahora Luis es miembro del Teatro Real de Madrid, en el que interpretan ópera, y es igual de devoto al Atlético de Madrid. El fútbol, para mí, no es solamente jugar con un balón, dar patadas a un balón. Es compañerismo, es amistad, es familia, es entorno. Después de su adolescencia, la vida ya era más que simplemente sus dos pasiones. Y crecer vino acompañado de dificultades. A partir de los 18 años comienzo con problemas de azúcar, de diabetes, y eso va afectando a mis defensas. Padezco un cáncer, un tipo de leucemia rara, de la que solo hay 4 casos en España. Luis empezó la universidad en Madrid. Comenzó estudios de cine y sonido, pero se pasó a periodismo. Se convirtió en presentador de noticias en televisión, donde hablaba sobre todo de temas deportivos y de actualidad. Buenos días, Madrid. Hoy hemos querido conocer a los 2 bebés más felices de España. Mañana de sol en Madrid, a pesar de que ahora, en este mes de febrero... Veía caras, veía rostros humanos, veía dramas reales. Y yo quería contar eso para que la gente supiera lo que los demás viven. Luis Daniel es un apasionado por contar historias y tiene una energía tan positiva que siempre hace que una conversación con aristas tan compleja parezca simplemente sencilla, fluida. Pero la enfermedad le acompaña, como un conteo regresivo. Nunca lo abandona. Desde hace 8 años padezco un cáncer. Y los médicos le dieron una posibilidad a tener en cuenta. La única manera que ellos observan para poder curar una enfermedad o al menos evitar que vaya a más es trabajar con células madre. Es lo que me está pasando a mí ahora. Ahora me doy cuenta de que muchas de esas historias de sufrimiento las estoy viviendo en primera persona. Pero luego a Luis Daniel se le presentaron una serie de golpes de suerte. Primero conoció a Gloria. Mi objetivo, cuando fuera mayor, siempre fue ser feliz. Yo lo que quería era disfrutar de la vida y ser feliz. Escribo y soy una lectora empedernida. Eso es un poco lo que me llevó en mi vida a encontrarme con Luis Daniel. Conozco a mi mujer después de haberme enterado de esa noticia de la leucemia. Mi mujer no solo no se aleja de mí, imagínate salir con un chico con cáncer, no es fácil, sino que se acerca más a mí, me apoya. Una de las primeras cosas que él me explicó es que tenía leucemia linfocítica crónica. Me explicó pues como se lo puedes explicar a cualquier amigo. Y cuando me lo explicó y me explicó en qué consistía la enfermedad, qué posibilidades tenía de curarse, qué perspectivas había, qué investigaciones había abiertas, me llamó mucho la atención ver que lo explicaba con bastante fuerza y con mucha positividad. Le cuento que necesito formar una familia, que mi ilusión por salvar mi vida es tener un hijo, para que con las células madre de nuestro hijo podamos curar mi enfermedad. La idea de Luis Daniel estaba lejos de realizarse, pero para él era su última esperanza. Para curar su leucemia no podía simplemente obtener células madre libres de cáncer de un desconocido. Necesitaba células libres de cáncer que su cuerpo aceptara. Células genéticamente muy parecidas a las suyas. Tener un hijo era una posibilidad para salvar su vida.
Y por supuesto, algunas personas saldrían corriendo frente a una propuesta como esa. Pero Gloria no. Gloria se quedó a su lado. Porque la enfermedad en ningún momento es algo determinante en el amor. Si quieres, quieres. Y puedes querer a una persona rubia, a una persona con cáncer, a una persona alta, bajita. Puedo estar con una persona sanísima y locamente enamorada de esa persona, pensando un futuro maravilloso con esa persona, y mañana sale y se da un golpe con el coche y fallece. ¿Quién lo sabe? Nos vamos a morir todos. Para sorpresa de Luis Daniel, Gloria también estaba dispuesta a formar una familia. Ambos soñaban con tener una niña. Pero el cáncer de Luis Daniel era un gran obstáculo para hacer que ese sueño se volviera realidad. El problema viene cuando a mí, por el cáncer, me tienen que dar quimioterapia. Antes de darme quimioterapia, me tuve que someter a una recogida de esperma. No era fácil. Los médicos me dijeron que después de darme quimioterapia tenía muchas posibilidades de no poder tener hijos. Si eso sucedía, yo no viviría para contarlo. La suerte, el destino, la buena ventura quiso que después de la quimioterapia mi mujer y yo fuéramos unas vacaciones y a plantearnos qué íbamos a hacer realmente, pagar mi entierro, pagar mis flores, vivir el poco tiempo que me quedara, y mi mujer se quedó embarazada. Vimos una luz al final del túnel que fue nuestra hija. Mi hija es la luz de mi esperanza. Pero ya has pedido el deseo. Si no nos ha dado tiempo. ¿Y me das un beso? Un beso, un beso. Pero dame un beso. Oh, no me da un beso. No me da un beso. Es enorme. Luis Daniel y su esposa Gloria tuvieron a Lucía, una niña muy sana. Él corre detrás de ella por el parque. Te quiero mucho. Ella recoge margaritas para él, se ríe, le llena la cara de besos. Como para muchos papás, para Luis Daniel, su hija se había convertido en el centro de su vida. Pero en este caso, Lucía representaba una esperanza que iba mucho más allá. Genéticamente, mi hija está completamente sana. No ha heredado mis enfermedades. Y para mí es un alivio. Un alivio. Sobre todo, no solo porque ella vaya a estar bien, sino porque sus células madres pueden salvar mi vida. Cuando Luis Daniel y Gloria se enteraron del embarazo, se hicieron los exámenes médicos, la ecografía y todas las pruebas habituales que hacen los futuros padres para asegurarse de la salud del bebé que está por llegar. Durante esta vorágine, un día la hermana de Luis Daniel, que ya tenía 2 hijos, les habló sobre un banco de células madre que podían considerar. Mi hermana es farmacéutica y ella conservó las células madre del cordón umbilical de sus hijos en un laboratorio en Suiza. Mi hermana nos dijo que conserváramos las células madre en ese mismo laboratorio. Luis Daniel le dijo a su hermana que lo pensarían. Al poco tiempo, él y Gloria fueron a una feria de artículos de bebés para comprar ropa y otras cosas para su hija, y allí vieron un puesto comercial que promocionaba una empresa que les sonó muy familiar. CryoSave is Europe's leading family stem cell bank. Las células madre del cordón umbilical de los bebés se usan desde hace más de 20 años en el tratamiento de enfermedades muy graves. CryoSave stores over 200,000 samples, originating from about 40 different countries around the world. Es importante recogerlas lo más jóvenes posible, y por eso, el momento del nacimiento es una ocasión única. Highest quality in the laboratory practice, and the secure storage of stem cells is the most important objective for the company. We must never forget that every sample is actually representing the hopes of one family. Because a parent would like to know whether the stem cells of their children are in good hands.
y nos ofrecieron, esta empresa suiza, la misma que había trabajado para mi hermana, nos ofreció el crioconservar las células madre de nuestra hija, porque por mi profesión nos hacían una rebaja, un descuento. A Luis Daniel le parecía la oportunidad perfecta. Hacía años que estaba al tanto de lo que el almacenamiento de células madre podría hacer por él, y ahora que estaba esperando a su niña, era el momento de intentarlo. El médico fue sincero conmigo. Desde el primer momento me contó incluso que tenía muy pocas posibilidades de vivir. Por eso mi única esperanza es que esas células madre de mi hija puedan salvarme la vida. Y a ello me agarro. Tengo miedo, sí, tengo mucho miedo. Pero también es verdad que tengo ilusión. Tengo ya pagado mi entierro. Tengo ya pagado las flores, los músicos. Ya he hablado con toda mi familia, ya me he despedido. Quiero vivir, no quiero pensar que me voy a morir. Luis no lo sabía, pero la tecnología revolucionaria en la que tenía puestas sus esperanzas y que marcaría su vida y la de miles de personas había nacido al otro lado del Atlántico, mucho antes que su hija incluso. Se gestó en los bosques del estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos. A mediados de los 80 la gente ni siquiera sabía qué eran las células madre sanguíneas. La doctora Joan Carlsberg es una eminencia en el mundo de las células madre. Ahora trabaja en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, que es una institución prestigiosa en investigación científica a nivel global. Pero en los años 80, Carlsberg era una becaria que trabajaba en el laboratorio de una escuela de humanidades de Nueva York que no era precisamente conocida por sus proezas científicas. Los laboratorios en los que estuve, como prerequisito para entrar a la escuela de medicina, realmente no tenían el nivel de intensidad de un laboratorio en un centro médico. Pero a Carlsberg le interesaban los procedimientos innovadores. Trabajaba en trasplantes de médula ósea, de sangre. Ella tenía una misión: saber si la sustitución de células enfermas por células sanas podría revertir enfermedades en los pacientes. Yo estaba tratando a una paciente con una leucemia muy resistente y un investigador aquí en Duke se acercó a mí por una prueba. Él quería hacer una prueba de un nuevo fármaco en este paciente que no tenía otras opciones. Y lo hicimos juntos y funcionó. Entonces me invitó a su laboratorio. Ese investigador le pidió a Joan que se uniera a un equipo puntero de investigadores de Nueva York dirigido por Hal Broxmeyer, un reconocido doctor estadounidense. Juntos querían entender por qué este tratamiento había sido tan eficaz. Ella guardó unas cuantas células de aquel paciente y empezó a hacer pruebas. Con la ayuda de Joan, el equipo descubrió que las células de este paciente eran especiales. No eran solo células sanguíneas, eran algo más. También eran células madre. Las células madre de distintos tipos funcionan como semillas que florecen en distintos sistemas del cuerpo humano. Una célula madre es una célula que puede dividirse y convertirse en cualquier otra célula del cuerpo. Así que podemos tener células madre sanguíneas que pueden convertirse en todos los diferentes tipos de células de la sangre, o células madre de un órgano como el riñón o el corazón, o ciertas células del cerebro que, se limitan únicamente al órgano al que están asociadas. El tipo más potente de células madre son las de un embrión. Al ser parte de una fase del desarrollo tan temprana, pueden convertirse en casi cualquier otra célula del cuerpo. Pero Broxmeyer y Carlsberg también querían investigar las células de otra parte del cuerpo humano, la sangre del cordón umbilical. La sangre del cordón umbilical es básicamente una bolsa de sangre con muchos tipos de células y una pequeña parte de ellas son células madre sanguíneas y son como las células de tu médula ósea, que es una fábrica de sangre de nuestro cuerpo, es decir, que dan lugar a todos los diferentes tipos de células de tu sangre y hay muchas. El cordón umbilical conecta al feto en crecimiento con la placenta, que le suministra alimento y oxígeno. Esa sangre del cordón umbilical también es rica en células madre sanguíneas. En los años 80 los médicos se limitaban a desechar los cordones umbilicales después del parto. Pero si los embriones eran máquinas milagrosas, productoras de células madre, a Broxmeyer,
Carlsberg y los miembros del laboratorio, se les ocurrió que la sangre del cordón umbilical que los alimenta debía tener un potencial algo inexplorado, algo único. Debía de haber algo que pudiera hacerse con ese cordón, y en aquel momento Carlsberg sabía que a uno de sus pacientes le vendrían bien 1 o 2 milagros. Tuve un paciente, un niño, con una enfermedad genética muy rara, llamada anemia de Fanconi. Una enfermedad en la que no se puede reparar correctamente el ADN. Y yo le cuidaba en la clínica, y los niños con esa enfermedad que no tengan un trasplante morirán por leucemia o por insuficiencia de la médula ósea de producir células sanas. Y su madre quedó embarazada de otro bebé por casualidad. Hicimos pruebas a ese bebé y no tenía Fanconi y era compatible con el niño. Joan y el equipo del laboratorio de Broxmeyer no sabían si un trasplante de sangre de cordón umbilical funcionaría para el niño, pero tenían la esperanza de que así fuera. Así que se pusieron manos a la obra. Durante meses, investigadores de células madre de todo el mundo centraron su atención en Salisbury, una comunidad rural de 35 kilómetros cuadrados en Carolina del Norte. Dieron a luz en Salisbury, aquí, en Carolina del Norte. Un obstetra de Nueva York vino a vivir aquí 3 semanas para recoger la sangre del cordón umbilical. Hicimos las pruebas de la sangre del cordón umbilical, aquí. Se envió al laboratorio de Hall en Nueva York. Hall la congeló en su laboratorio y luego la llevó a París en avión para el trasplante. Así que 40 años después, Luis Daniel, como otros millones de personas, se encontró en la misma situación que aquel niño de Salisbury. Pero en lugar de esperar a que un hermanito o hermanita le salvara la vida, estaba esperando a su propio bebé. Decidió firmar el contrato con CryoSafe. Incluso le hicieron un descuento por ser periodista. No entendía muy bien el porqué, pero bueno, ¿quién le diría que no? Nosotros firmamos un contrato de crioconservación durante 20 años con esta empresa suiza, que nos indicaba que cuando mi mujer fuera a dar a luz, a tener a nuestra hija, venían a recoger las células madre en una caja especial que nos habían enviado y se las llevaban directamente al aeropuerto y del aeropuerto a Suiza, con una seguridad de crioconservación. Y pronto llegó el día del nacimiento de su hija. Dio a luz un 13 de abril, un viernes 13 de abril, el Día Internacional del Beso, porque así lo decidimos. Ese sería el día más feliz de su vida. Al mundo acababan de llegar la cura para su enfermedad, su hija y el miembro más reciente del Club Atlético de Madrid. El mismo día que nació, apenas 2 minutos 42 segundos después, ya era socia del Club Atlético de Madrid, el equipo de mis amores. Su hija estaba sana, feliz, su mujer también. Y aquellas células madres salvavidas estaban recién recogidas, empaquetadas y enviadas a Suiza por aquella prometedora empresa, listas para curar a Luis Daniel si lo necesitaba. Al menos eso creía Luis Daniel. No sé si ha sido el mayor error de mi vida, no lo sé, pero sí que tengo claro que si a día de hoy supiera todas las cosas que me han pasado, si lo supiera entonces, no hubiera firmado con ellos. El camino ha sido muy duro y no hay un solo día que no me acuerde del día que firmamos el contrato con ellos. Cuando estaba embarazada, investigamos sobre la posibilidad de conservar la sangre del cordón umbilical. Pensé, ya sabes, tenemos el dinero para eso. Y siempre es bueno tomar una decisión así por tu hijo, incluso si al final el dinero se tira a la basura. Ya sabes, si necesita las células, va a ser bueno tenerlas a mano. Y cuando yo estaba pensando en recurrir a ese servicio de conservación, en tomar la sangre del cordón umbilical, todos decían, ya sabes, estás haciendo esto por tu hijo, es muy importante, quizá le ayude más adelante. Aún no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la ciencia avanza todos los días. Todo esto y más en el próximo episodio de Madre Célula. The fear of
Y ya sabes, el miedo a tener un hijo enfermo o a tener un problema con tu hijo es demasiado grande para soportarlo. Obviamente, A nosotros nos convenció. Para mí no había duda de que se podía confiar en ellos. Por eso es que el mercadeo es tan astuto. Porque la idea es que solo vas a usarlas en caso de que tu hijo las necesite por alguna enfermedad o condición. Y si todo sale bien y nunca las necesita, pues es posible que te olvides siquiera de que las almacenaste alguna vez. Yo estaba literalmente en la camilla con la mitad de mi cuerpo abierto y lo que me estaba diciendo en ese momento es que necesitaba un papeleo mío. Llegó una furgoneta de la sede que teníamos en la Suiza alemana. La conducía una persona que estaba muy estresada. Pegó un frenazo que básicamente echó a volar todos los documentos por todo el interior de la furgoneta. Era un desastre. Y esta persona luego dijo, bueno, no tenemos un departamento legal. Empecé a reírme y le dije, no te preocupes, van a tener uno muy pronto. Soy Esther Sánchez. Madre Célula es una producción original de Swissinfo, el servicio informativo online de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión, producido en colaboración con Piz Gloria Productions, Futurproche y Estudio 80. No te pierdas al reportero Antoine Harari en la versión en francés de este show, Cellules Perdus. Y ya puedes escuchar también la versión en inglés, Lost Cells, con la reportera científica Angela Saini. Puedes escuchar ambas versiones en www.swissinfo.ch/eng/podcast, acabado en S, y en tus plataformas preferidas de podcast. Si conoces a alguien que hable esos idiomas, compártele este show. Madre Célula ha sido creado por nuestra productora ejecutiva Susanne Reber, Valeria Matsuki y Antoine Harari. La investigación fue realizada por Antoine Harari y Valeria Matsuki. Escrito y producido por Susanne Reber y Grant Hill. Julien Theroux compuso el tema y la música original. Mezcla y diseño de sonido de Julien Theroux, Luis López y Chiara Santella. Grabaciones de campo de Valeria Matsuki y Antoine Harari. Investigación y entrevistas adicionales por Lorenzo Bagnoli, Susanne Reber y Grant Hill. Narrado por Esther Sánchez. Nuestro equipo en Swissinfo incluye a nuestra redactora jefa Jo Fay, editora de francés para Swissinfo Virgin Mangin, editora de español Patricia Islas, marketing y promoción Xin Zhang y Kai Reuser hizo el diseño de imagen de la serie. Nuestro equipo en Estudio 80 incluye a Lori Martínez, productora ejecutiva de las versiones española y francesa, Maru Lombardo como editora principal de Madre Célula, la versión en español, Julia Courtois como traductora de la versión francesa Cellules Perdus. Casting para las versiones en español y francés, Catalina Hoyos, Chiara Santella y Luis López como productores de las versiones en español, Sofía Rodríguez como manager de comunicaciones y relaciones públicas y productor para la versión en francés, Julien Theroux. La música original de todas las versiones de la serie es de Julien Theroux. Y un agradecimiento especial al Journalism Fund Europe y a los premios DIC por apoyar el desarrollo de esta investigación. Si disfrutas de este show y aprecias las historias profundas e inmersivas, déjanos una reseña de 5 estrellas en Spotify, iVoox, Apple Podcast o donde sea que hayas escuchado este programa. Conoce más podcasts de Swissinfo en www.swissinfo.ch/eng/podcasts. Gracias a las voces que participaron en las interpretaciones al español de este episodio. Mar Romero Sala como Tatiana y Enma Cifuentes como Joan Carlsberg.